Argentina ha declarado, como es notorio, su neutralidad frente a la actual guerra europea. En septiembre de 1939, Alemania atacó a Polonia desatando la Segunda Guerra Mundial. Coincidentemente, el entonces teniente coronel Perón estaba en viaje de instrucción por Italia. En Roma, Perón presenció ante una plaza Venecia colmada el discurso del duce Benito Mussolini anunciando el ataque de Italia a Francia ya invadida por los alemanes. Creo que Perón estaba mucho más cerca del fascismo italiano. Su idea de usar los sindicatos en apoyo del gobierno surgió del ejemplo de Mussolini. Ciertos lineamientos tomó tanto de Mussolini, de los primeros años del mussolinismo, como del nacionalsocialismo hitleriano. En marzo de 1943 se crea el Grupo de Oficiales Unidos. Se trataba de una porción muy pequeña en un ejército que tenía miles de oficiales. Sus fundadores fueron los coroneles Enrique P. González, Miguel A. Montes, Emilio Ramírez, hijo del general Ramírez, y Juan Domingo Perón. Sus integrantes eran nacionalistas, neutralistas, anticomunistas y simpatizantes del Eje. El GO era una organización que comenzó con unas 18 o 19 personas. Se suponía que era secreta y desarrollaron un reglamento. Yo publiqué un libro sobre esto con todos los documentos. Tenía un reglamento que en una de sus declaraciones decía que ninguno debería tratar de usarla para perseguir aspiraciones políticas. Una condición interesante. En el proceso de tratar de expandirse, cada miembro era alentado a reclutar a otros. Era una organización celular. Cada uno de estos miembros tenía un número. El número 6, por ejemplo, era Juan Carlos Montes. Él debía reclutar a otros. Por eso lo conocían a él, pero no a los otros. Era lo que se llama una organización celular. Cuando el gobierno de Castillo comienza a ceder ante las presiones de los Estados Unidos, los generales Ramírez y Farrell mantenían fluidas conexiones con el GO, organización que, junto con esos oficiales, tomó el gobierno por la fuerza en el golpe de Estado perpetrado en 1943, conformando un gobierno pro-nazi y anticomunista. En el Ministerio de Relaciones Exteriores en Berlín, este golpe vino como sorpresa. Pero la embajada alemana en Buenos Aires tenía un fondo, tenía dinero para fomentar la neutralidad argentina. Y usó este fondo. No se sabe muy bien cómo, pero usó este fondo. El bloqueo y la presión de Washington se acrecentaron. Acorralado por esto, en enero de 1944, el general Ramírez dispuso romper relaciones diplomáticas con Berlín y Tokio. La Argentina fue percibido como casi un país enemigo. Y los Estados Unidos actuaron con presiones, embargos, boicot y entrega de armas a Brasil. La presión militar de Washington fue tal que cerca del final del Tercer Reich, la dictadura de Farrell y Perón tuvo que declarar el 27 de marzo la guerra a Alemania. Y lo hizo a través de un decreto firmado por el propio Perón. Aunque fue una declaración que no quería nada, que no quería nadie, y si se ve el decreto en su formulación, es algo realmente raro. No se declaraba la guerra a Alemania porque Alemania es un país enemigo en contra de la civilización, sino solamente porque Alemania es un aliado del Japón. Eso es todo. Eso realmente no es una razón para una guerra, pero eso es la formulación del propio decreto de la declaración de guerra con la firma, por ejemplo, de Juan Perón. Sin embargo, las simpatías con Alemania se mantenían muy vigentes. Die Jugend ist
el final de la guerra, se prohibió que las radios y los diarios de Buenos Aires publicaran la frase «Cayó Berlín». Los calendarios argentinos parecían funcionar al revés que en el resto del mundo, y la pesadilla de un cuarto Reich seguía flotando sobre la Argentina. No lo querían aceptar. No, se hacían como que no podía ser. Siempre, hasta el último momento, se esperaba esa bomba B2 que Hitler prometía continuamente que iba a salvar la situación. No se quería aceptar la situación. Inclusive después de la caída. Era nuestro ideal ser algo en el mundo, ¿no? El honor de la Argentina estaba en juego si se volvía en contra de Alemania. Era como un golpe al rival agonizante. Por otro lado, tengo que reconocer que no conocíamos otra cosa tampoco. Mucha juventud, hijos de alemanes ya nacidos en la Argentina, fueron durante la guerra a luchar por Alemania y muchos de ellos murieron. A mediados de 1945, el coronel Perón se había convertido en el militar más influyente y poderoso de la Argentina. El gobierno de los Estados Unidos fue totalmente en contra de Perón. Ese embajador Braden, sí, fue muy famoso en aquel entonces, pero fracasaron. Entonces empezó un tiempo de embargo y boicot, una enemistad casi entre los Estados Unidos y la Argentina. Pocos meses después, la revista The New Republic sorprendió al mundo con su artículo sobre el plan nuclear militar secreto de Perón. En rigor se trataba de un plan de desarrollo científico nuclear que había sido desarrollado por el prestigioso doctor Enrique Gaviola, por entonces el presidente de la Asociación de Físicos Argentinos y director del Observatorio Astronómico de Córdoba. El físico argentino había estudiado en Berlín durante los años 20, donde fue alumno de gigantes de la física como Einstein, Courant, Bohr y Planck. El artículo fue escrito por William Missel y acusaba a los físicos argentinos de querer fabricar una bomba atómica para el dictador Perón y demás, un montón de cosas. Muy alejado de eso, porque Gaviola justamente era totalmente antiperonista, digamos, estaba totalmente divorciado del gobierno y él estaba apuntando a otra cosa. Toda la buena intención que llevaba el proyecto de Gaviola encontró su fin por la presión británica y norteamericana, pero más aún por el propio gobierno argentino, cuando el Poder Ejecutivo no dio su aprobación al proyecto. Perón le dio la espalda. Sin embargo, el flamante presidente de la Argentina tenía su propio proyecto atómico secreto. Richter consiguió, en una sola entrevista con Perón, contar con un apoyo infinitamente superior al que hubiera podido contar, o el que pedía o buscaba Gaviola. En mayo de 1950 se comenzó a construir el reactor de Richter en la isla Huemul. Se trataba de un monumental cilindro de hormigón de 12 metros de alto por otros tantos de diámetro. Los obreros no podían detenerse. Sabía que estaban interviniendo en el proyecto más importante de la historia de su país. Fantástica, porque había una actividad colosal, un entusiasmo sobre todo enorme. Por supuesto, todo el mundo estaba muy atento, digamos, a todo esto que estaba pasando, porque el movimiento era muy grande.
El gran esfuerzo no había sido en vano. La obra concluyó exitosamente. La isla Huemul ya se había transformado en el primer centro atómico de fusión nuclear del mundo. El complejo atómico en la isla Huemul estaba compuesto por el Laboratorio 1, donde se construyó el reactor grande, el Laboratorio 2, donde Richter realizaba sus experimentos, el Laboratorio 3, que funcionaba como depósito, el Laboratorio 4, sin utilización, la usina eléctrica, la casa de Richter, un laboratorio de fotografía y el puesto de la guardia. En junio se retiró el encofrado y Richter y su equipo vieron la estructura externa del reactor ya terminada. Minucioso, el austríaco fijó su atención en los 15 caños radiales de hierro de 2 pulgadas que atravesaban el hormigón hacia la cámara interior. Y como había observado en otro lugar de la isla unos caños de fibrocemento de 20 centímetros de diámetro, sin dar mayores explicaciones, dijo: Es ist notwendig, die Eisenrohre durch Asbestzement zu ersetzen. Todos quedaron estupefactos. Se le explicó que era imposible, pues los caños de hierro estaban embutidos en el hormigón, a lo que Richter respondió: Da müsste man den ganzen Zylinder abreißen. Primero hizo un enorme cilindro exterior, adentro de este edificio. Y después empezó a agrietarse. Entonces lo hizo demoler todo. Y él, cuando hizo construir este enorme reactor de 12 metros de altura por 12 metros de diámetro, y cuando terminó todo el hormigonado ese, porque había una pequeña falla, una pequeña fisura que no le hacía para nada, dijo que había que tirar todo abajo. Era como para realmente correr el riesgo de que la gente alrededor de él empezara a pensar de que era loco. Richter ponía a veces los ojos en blanco, como un visionario, abstraído, encerrado en sí mismo. Parecía como una persona que entraba en trance. Mezcla de niño y genio. Era una combinación de un ser infantil que tenía ideas propias de científico. Se metía en todos los detalles y continuamente introducía modificaciones. A veces era extremadamente minucioso. Así describían a Ronald Richter las personas que habían trabajado con él en la isla Huemul. Algunos lo apoyaban a fondo, como el doctor Ehrenberg, el técnico Jafki, unos alemanes, y otros dudaban un poco. Esas características en su personalidad lo llevaban a cambiar de parecer con regularidad y provocar conflictos en el seno de su grupo de trabajo. A tal punto que en cierta oportunidad había tomado la decisión de demoler la estructura de hormigón del futuro reactor y reconstruirlo a 20 metros de profundidad. La decisión dejó perplejo a su entorno, que rechazaba la nueva idea. Perón tuvo que intervenir una vez más en el loquero provocado por Richter y templar los ánimos del equipo. Hizo un pozo enorme de unos 15 metros de profundidad y 15 de ancho más o menos, y pensaba hacer adentro el reactor. Y después, de golpe, lo hizo rellenar todo. A mediados de junio de 1950, en medio del revuelo causado por sus demandas, Richter viajó a Córdoba para ver a su padrino y protector, el ingeniero Kurt Tank. En la provincia mediterránea, estuvo presente en una de las primeras pruebas del vuelo del prototipo del Pulky II, que era la reencarnación argentina del avanzado caza alemán Focke-Wulf, diseñado por Tank. Pero el vuelo de prueba concluyó con un accidente en el aterrizaje que casi le cuesta la vida al piloto Otto Behrens y destruyó el prototipo. Pocos meses después, probando un nuevo prototipo del Pulky II, Behrens murió en otro accidente. Bueno, Behrens era piloto de prueba en Alemania y después, bueno, un especial
para el Pulqui 2, ¿no? Lamentablemente se estrelló. Como si Tan no tuviera ya bastantes dolores de cabeza con el Pulqui, Richter fue a buscar el apoyo de su patrocinador. Tan elevó un informe que aseguraba que el trabajo de Richter estaba bien encaminado hacia el éxito, es decir, cerca de hallar la anhelada fusión nuclear. Richter se reunió con el coronel González y el presidente de la Nación, quien ponderó el informe de Tan, los datos aportados por González y la convincente explicación de Richter. Todo indicaba que el camino seguido era el correcto. Por eso Perón decidió satisfacer las demandas de Richter, ordenando demoler la monumental estructura del reactor. Richter regresó a Isla Huemul reconfortado por el respaldo de Perón. Poco después, su esposa Ilse dio a luz una niña, Mónica. El gato Epsilon ya no era hijo único. En esos tiempos, en una carta que escribió a un amigo en Suecia, Richter decía: Das ist eines der interessantesten Projekte der Welt, welches später bestätigt werden wird. In Argentinien gibt es keine Hindernisse. Das Leben ist noch billig und sehr angenehm. Hier gibt es noch einen Winkel, wo man die Sachen großartig machen kann. En torno a Richter crecía la impresión que el físico austríaco no estaba totalmente en sus cabales. Obsesionado por la posibilidad de espionaje y sabotaje en su planta nuclear, una tarde ordenó a todos sus colaboradores ir a ver Nubes Negras, una película de Hollywood sobre espionaje en las experimentaciones atómicas norteamericanas. Luego ordenó a su equipo de colaboradores que tuvieran una sesión de entrenamiento en tiro con pistola en el polígono de la guarnición. En otra ocasión, en una reunión de amigos en su casa, dijo que la radioactividad haría perder la virilidad a los hombres que trabajaban en el Laboratorio 2. Y también comentó que la isla podría convertirse en una masa de vidrio si fallaba en una de las pruebas del proyecto, y en ese caso habría que evacuar a la población de Bariloche. Pero la principal preocupación de Richter era la seguridad. Por lo que leí en los libros de Marescotti, él era una persona bastante insufrible y tenía una gran confianza en sí mismo. Efectivamente, las personas que estaban alrededor de él, si bien no eran físicos ni eran técnicos, empezaron a decir: pero este señor está loco. Organisation Plan Project Huemul tituló Richter a las 4 carillas escritas en alemán que envió a Perón con la nota Top Secret al pie de tapa. La mayor parte del documento se refería a la seguridad del proyecto y, lo más importante, era el pedido de un control absoluto sobre la isla, sugiriéndole a Perón un plan de protección extrema. Y proponía que hubiera una guardia armada con indicación de abrir fuego, autorizar y obligar al personal a portar armas para imposibilitar que ingresen agentes secretos. Además, la construcción de una torre de observación con faro giratorio, la disposición de una guardia doble en los laboratorios ultrasecretos, un plan de iluminación que no debía ser difundido y la disponibilidad de una lancha de invasión dispuesta para trasladar tropas en caso de ataque o llegada de espías. Dicen que había un par de agentes que se habían infiltrados así como técnicos y que espiaban lo que hacía. Eso parece, pero no puedo decir cómo fue la cosa. Y vigilancia había toda la gendarmería, estaba la sección EMUL, eran todos gendarmes que vigilaban la isla día y noche. A ver, a mí me citaron una vez porque Richter inventó que en el Cerro Otto había un matrimonio alemán que con larga vista lo controlaban en la isla. Y bueno, había el jefe de la guardia personal de Richter, me vino a buscar y tuvimos una entrevista en uno de los pabellones que ahora es pabellón del instituto y que pertenecía al ejército. Bueno, y esa pobre gente la bajaron del Cerro Otto, un matrimonio, no sabían castellano, no sabían qué les pasaba, no tenían idea de qué se trataba.
En febrero de 1951, una nueva crisis se desencadenó en la isla Huemul. Quizás la más grotesca de todas. La magnitud de la misma obligó a Perón a intervenir, una vez más, para evitar que su proyecto termonuclear estallara. En febrero, el coronel Fox quiso ir a ver qué pasaba en la misteriosa isla y allí se encontró con una gran sorpresa. Aunque no esperaba el mejor recibimiento, los hechos superaron cualquier predicción. La leyenda dice que lo apuntó con una pistola, lo hizo retroceder y lo hizo caer al agua. Y que alguien dijo con un poco de una sonrisa de que la gorra quedó flotando. Es cierto que tuvo una crisis grande. Una actitud ofensiva que hubiera merecido el repudio y la sanción. Sin embargo, el 28 de febrero, Perón le envió una carta manuscrita que decía: Mi querido amigo, lamento lo ocurrido con el coronel Fox. Se trata de la rigidez militar y de un malentendido, según explica el ministro del Ejército. Mi deseo es que usted trabaje allí tranquilo y sin preocupaciones de ningún género. Para tal fin, adjunto una orden mía que usted puede hacer valer allí en todas circunstancias. Con mis mejores deseos, le envío un gran abrazo y congratulaciones por los éxitos ya alcanzados. Juan Perón. Aún más increíble es la orden que Perón adjuntó a su carta. Por la presente queda usted designado mi único representante en la isla Huemul, donde ejercerá por delegación mi misma autoridad. Buenos Aires, 1 de marzo de 1951. A través de esta orden, Richter quedó investido de poderes presidenciales dentro de los límites de la isla Huemul. Una concesión sin precedentes y, sin duda, anticonstitucional. Sin embargo, y a pesar del férreo sostén desde la Casa Rosada, la situación estaba llegando a un punto límite. La ansiedad comenzaba a alterar los ánimos. Se debían obtener resultados en el corto plazo. Finalmente la noticia llegó. Era el informe más esperado por Perón. Una causa de Estado en la que el presidente había apostado todo y aún más. El 16 de febrero de 1951, en la distante isla Huemul, en la Patagonia argentina, se realizaba la primera fusión nuclear controlada de la historia, según el científico austríaco Ronald Richter. Con admirable sincronismo con el logro termonuclear, en febrero de 1951, el ingeniero Kurt Tank y su equipo presentaron a Perón el último prototipo del Pulqui 2, que voló con éxito sobre el aeropuerto de Buenos Aires. El general Perón observa las características de este formidable aparato, en cuya construcción se han aplicado las más recientes experiencias de la aviación moderna. Es un avión de caza del tipo monoplaza, dotado de una potentísima planta motriz que le permite alcanzar velocidades superiores a los 1000 kilómetros por hora. Realizado el vuelo, el presidente de la República saluda y felicita al diseñador y piloto del aparato, ingeniero Kurt Tank. Todos miraban a la Argentina, tenía un avión de última generación en aquella época, tenía un científico que desarrollaba la fisión nuclear y bueno, entonces él estaba en un plano político muy interesante para por eso venían también acá para ver qué pasaba. Un país en posesión de tecnología avanzada cambia el mapa, cambia el peso político de un país, claro. En posesión de energía sin límites. Si un país está en esta posición, tenía un peso mucho más grande. Y si existe, por ejemplo, la opción de cambiar esta energía en un arma, eso también cambia mucho. Entonces, con un poderío militar de esta índole, la Argentina hubiera sido un país con mucho más influencia y
con una situación de amenaza. En 1950, Juan Domingo Perón alcanzó el pináculo de su poderío y popularidad. Las grandes reservas acumuladas durante la Segunda Guerra Mundial por el país ya se habían casi agotado, pero gracias a ello reinaba en el pueblo el optimismo y nadie pensaba en la crisis económica que se avecinaba. Eva Perón también estaba en el cenit de su fama y poderío, pero en su cuerpo se engendraba un tumor maligno que 1 año y medio más tarde terminaría con su vida. El objetivo de Perón de la nación en armas también parecía un hecho, pues los gastos militares de Argentina superaban a los de Chile, Colombia, Perú, Brasil y Venezuela juntos. La Argentina de Perón y la España de Franco eran los 2 únicos países del mundo donde el nacionalsocialismo y el fascismo no eran una pesadilla del pasado reciente, sino un sueño nostálgico donde la humillante derrota se mezclaba con deseos de revancha. En la guerra habían perdido trágicamente a sus padres putativos, Adolf Hitler y Benito Mussolini, pero en la próspera Argentina de posguerra habían encontrado a un padre adoptivo y protector. En la Argentina, ser nazi no era un problema, quizás era casi una virtud. Would the atom bomb be the answer to the Chinese hordes? President Truman said that it was under consideration. On his word alone rested the decision to unleash this awful force. Mientras las 2 grandes potencias de la segunda posguerra competían en la carrera atómica al calor de la Guerra Fría, el sábado 24 de marzo de 1951, el mundo se enteró que la Argentina había entrado al club nuclear por la puerta grande, con un experimento de fusión controlada. Habían pasado solo 2 años y medio del día en que desembarcó la primera máquina topadora para comenzar las obras en la isla Huemul. En estos momentos hacen su aparición el excelentísimo señor presidente de la Nación, general Juan Perón, el sabio que ha efectuado los trabajos sobre energía atómica, profesor doctor Ronald Richter, autoridades, jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas. Les ofrezco mi disculpa por haberlos convocado el sábado tan temprano. Sé que muchos de ustedes terminan sus tareas nocturnas muy tarde. Esta clase de estudios se está desarrollando en este momento en muchas partes del mundo. Es indudable que nosotros no hemos podido escapar a esta clase de lucubraciones científicas. Y como sabrán, cuando doy la información me aseguro de su veracidad. El verdadero autor y creador de estas experiencias en nuestro país es el profesor Ronald Richter. El 16 de febrero de 1951, en la planta de energía atómica en la isla Huemul de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo con éxito reacciones termonucleares, bajo condiciones de control en escala técnica. Richter escribió el comunicado en sí, un párrafo relativamente escueto y algo oscuro, digamos. Dice, el 16 de febrero de 1951, en la isla Huemul se ha logrado producir una reacción de fusión termonuclear bajo condiciones de control. Como era de esperar, el anuncio causó revuelo en la prensa de todo el mundo y desató innumerables especulaciones. En ese sentido, un cable de la agencia France Press planteaba la inquietud de los especialistas de la política norteamericana sobre la posibilidad que la Argentina rompa a su favor el desequilibrio de fuerzas en esa parte del hemisferio en caso de llegar a producir en vasta escala productos atómicos. Es un nuevo sistema. Se trata, como dice el doctor Richter, de encender soles artificiales en la Tierra. Ich halte es für wichtig zu behaupten, dass dies nicht eine Kopie des Auslandes ist. Es ist ein ganz rein argentinisches Projekt. Für Ausländer sowie für uns wird es etwas ganz Neues sein. Und ich möchte betonen, dass, wenn der Präsident
Vereinter Nationen nicht unterstützt hätte, die Ausführung unmöglich gewesen wäre. Das Projekt wurde ausgeführt von einer Gruppe von Personen, welche täglich in großer Gefahr standen, und die Gefahr wächst täglich. Die Lage ist wirklich aufsehenerregend. Was den Amerikanern jetzt gelingt mit der Explosion der Wasserstoffbombe, wurde in Argentinien schon in den Laboratorien und unter Kontrolle ausgeführt. La Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos rehusó comentar el anuncio argentino. Diversos funcionarios y expertos en temas nucleares manifestaron incredulidad y sospecha. Sin embargo, algunos medios norteamericanos planteaban la inquietud que generaba la Argentina a partir de su descubrimiento científico. Aunque los más prestigiosos físicos del mundo descreían de la gran noticia espetada por Perón. Quien estaba a cargo de la presidencia de la Comisión de Energía Atómica, que se llamaba Gordon Dean, estuvo muy preocupado unos cuantos días por el tema y quería a toda costa mandar a algún emisario para que hablara con Perón y se enterara de qué era lo que estaba pasando. En medio de estas repercusiones y conjeturas, y a 4 días del anuncio, el 28 de marzo, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se realizó un acto homenaje a Ronald Richter en el que Perón le entregó la más alta condecoración de la Argentina peronista. Ronald Richter fue nombrado doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires frente a las miradas embelesadas de Eva Perón e Ilse Richter. En el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, el sabio profesor Ronald Richter es objeto de las más merecidas distinciones con motivo de los extraordinarios trabajos que realizara logrando la liberación controlada de la energía atómica. El primer magistrado impone al doctor Richter las insignias de la medalla peronista a la lealtad. Al entregaros esta medalla, dice el presidente Perón, os ofrecemos nuestra amistad, nuestra gratitud y nuestro cariño, persuadidos de que sabréis honrarla y ennoblecerla. Con palabras del sabio termina la significativa ceremonia. Haben wir eine Forschung erreicht, die führt bis heute die ganze Welt nach Argentinien. Dos años y medio después, la planta nuclear Bariloche fue desactivada en el más absoluto secreto. A pesar de esto, el acceso al lugar permanecía vedado. Durante el verano de 1953, los potentes reflectores propios de un campo de concentración seguían encendidos todas las noches. Sin información, lugareños y turistas aún creían que la isla continuaba operativa. El doctor Ronald Richter desapareció silenciosamente de Bariloche en esos días y no volvió nunca más. ¿Qué sucedió con el proyecto científico más importante de la historia? ¿Por qué el doctor Richter sostuvo hasta el día de su muerte, en 1991, que había tenido éxito? ¿Por qué siempre se habló del misterio o secreto de la isla Huemul? ¿Fue posible en 1951 lograr obtener un descubrimiento que hoy en día no lo pueden realizar todas las naciones más poderosas del mundo en conjunto? Él tenía algunos instrumentos que de una manera indirecta le podían permitir establecer la temperatura, que para producir fusión es necesario alcanzar temperaturas del orden de la del Sol, que son 10 millones de grados. El día anterior, Heinz Jafke, la mano derecha de Richter,
había realizado varias veces un experimento que consistía en disparar un arco voltaico dentro de un cilindro que contenía litio e hidrógeno y observar los resultados con un espectógrafo y 2 detectores de radioactividad Geiger-Müller. En la placa del espectógrafo quedaba registrado el espectro de los elementos quemados en el arco voltaico. Tras el revelado de la placa, el espectro aparecía en forma de una serie de delgadas líneas verticales. Efectivamente, estas líneas tenían una curvatura, tenían como si fuera en el tiempo un desplazamiento. Pero lo que pasa es que el mecanismo de deslizamiento era medio defectuoso y la placa se movía y se inclinaba. Me lo decía el propio Jaffe esto. Por la tarde, Jaffe alcanzó las placas recién reveladas a Richter, quien saltó de entusiasmo y marchó a ver al capitán González. Dice, y cuando yo vi eso y se lo mostré a Richter, él dijo, ¡Eureka! Acá tenemos el resultado que buscábamos. Y que él mismo le dijo, doctor, no, se movía. Esto es por el hecho de que se movía. No. El Jaffe le dijo, tenemos que repetir esto, no puede, digamos, no quiero repetir nada. Después de adjudicarse el éxito en la fusión termonuclear controlada, Richter tuvo una serie de problemas por los que nunca pudo poner en práctica el uso de la energía atómica durante todo 1951. La presión del coronel González, quien seguía a cargo del proyecto, llegó a su punto límite en una tormentosa reunión que se llevó a cabo en febrero de 1952. Ante las preguntas del coronel, Richter se ofuscó de forma tal que lo insultó en alemán. Richter me dijo a mí en alemán que total, aquí todo el mundo eran monos sentados en palmera que no sabían otra cosa que mover la cola. Y yo no le iba a decir eso a González. Bueno, yo insisto en que usted palabra por palabra le traduzca lo que yo acabo de decir. Entonces yo lo miré a González y dije, el doctor insiste en que yo le diga palabra por palabra lo que acaba de decir. Bueno, y después de eso González se levantó y cerró la puerta de un golpe. Y fue lo último que le faltaba a González para hablar con Perón que esta cosa no andaba. Ante esto, González volvió a Buenos Aires, se reunió con Perón, le planteó todas sus denuncias sobre Richter y ofreció su renuncia. En marzo de 1952, Perón nombró al capitán de fragata y aviador naval Pedro Iraola-Goitía en el lugar del coronel González. En su primer viaje a la isla, Iraola-Goitía concluyó terminante: el doctor Richter está loco. Eso me lo contó Iraola-Goitía directamente, ¿no? Así que eso no tiene... Es una cosa de locos. Dice que lo hizo tirar al suelo y disparó así de forma remota, digamos, una explosión. Y dice, y rompió toda la puerta del laboratorio. Y escribió en el registrador energía atómica. En septiembre de 1952 viajaron a la isla científicos y legisladores en plan de inspección. Los detectores registraron radiaciones, qué sé yo, pero parece que el origen no era por reacción nuclear, sino por los campos eléctricos. Pero todas esas experiencias fallaron. Ni siquiera Richter dijo que habían sido buenas, digamos, fallaron y no había ninguna duda. Pero él lo mismo seguía insistiendo de que había tenido éxito en aquella otra ocasión, en 1951. El doctor Balseiro y el ingeniero Báncora, integrantes de la comitiva, calificaron de farsa el trabajo de Richter. Después, el profesor alemán Richard Ganz y el doctor argentino Antonio Rodríguez, dos prestigiosos físicos, restaron toda validez al descargo de Richter. El acto final en la carrera atómica de Richter fue un careo entre él, el profesor Ganz y el doctor Rodríguez en la oficina del ministro Mendé en la Casa Rosada. Fue el tiro final para Richter. El científico no supo defender su posición con rigurosidad. Perón ya le había quitado su apoyo. Perón ya no accede más a entrevistarlo a Richter. Por supuesto, Richter se viene a Buenos Aires.
e intenta verlo a Perón, no lo consigue, y en su lugar le ponen a esta pareja, digamos, Gans Rodríguez, y bueno, Gans Rodríguez son también concluyentes. ¿Y después qué pasa? A los 2 días, Richter regresó a Bariloche, pero solo lo dejaron volver a su chalet de Playa Bonita. El 4 de diciembre, el New York Times afirmó que el sueño atómico de Perón se desvanece. Al poco tiempo, Richter partió en silencio a una pequeña casa que se le proporcionó en la localidad de Monte Grande, en las afueras de Buenos Aires. Tiempo después se comprobó que la mayoría de los aparatos registradores de Richter estaban mal conectados o directamente desconectados. Richter pide ser escuchado y los diputados dicen no, esto está contra la ley, de que nos pida explicaciones y demás. Y entonces lo meten preso en el Congreso. Está 5 días preso en el Congreso, en el edificio del Congreso. Y ahí lo va a entrevistar gente de New York Times y todo. Entonces en el New York Times sale, Richter promete devolver la medalla de la lealtad peronista cuando salga de la cárcel y demás. Su vida continuó en su casa en las afueras de Buenos Aires, donde vivió, sin ocupación alguna, el resto de su vida hasta su muerte en 1991. La energía termonuclear de fusión de Industria Argentina fue un fracaso. Perón había depositado su confianza y su buena fe en el proyecto, pero cometió graves errores. Mi convicción es que Perón estaba bien intencionado y que por supuesto estaba totalmente convencido de que esto era cierto, pero no se cercioró, no buscó la evaluación que en este caso merecería por parte de evaluadores independientes, etcétera, ¿no? Eso es un error. Haberse aventurado en soledad en ese fastuoso proyecto, a espaldas de todas las instituciones y procedimientos legales, sin consultar al ejército o a los científicos argentinos, en el plan atómico de un solitario físico extranjero de dudosa formación y trayectoria, terminó costándole millones al Estado argentino. Era capaz de decir prácticamente cualquier cosa y decirlo con un aplomo extraordinario. Yo tuve esa experiencia personal, digamos, las cosas que Richter me dijo realmente me causaron admiración en el sentido de su aplomo, de su seguridad, y todo lo que me decía estaba mal. Yo creo que era un vivo. Y con la misma ligereza con la que había contratado a Richter, Perón aprobó la construcción del centro atómico en la isla Huemul, un lugar demasiado visible y vulnerable para ser el centro de investigación más secreto del país. Él lo tenía Perón, que le creía y chao. También el sueño de la pujante industria aeronáutica importada del Tercer Reich culminó solo en excelentes prototipos que nunca llegaron a fabricarse en serie. Perón fomentaba la aviación copiando a algún ministro alemán. En su momento quería hacer la Argentina el país de los aviadores. Bueno, era muy interesante para Argentina, ¿no? Armarse en ese sentido con todo este material humano que quedó ahí un poquito a la deriva, y si bien muchos fueron a Estados Unidos, era el momento de dar un paso acá, era realmente importante, y lamentablemente no se aprovechó, ¿no? por cuestiones políticas después, ¿no? Era el resurgir, era otro resurgir que se nos vino abajo. Hicimos nuestros aviones, teníamos una fábrica de aviones en Córdoba y lo desmantelaron todo. Lo tuvimos. ¿Por qué lo perdimos? Nadie se hace esa pregunta, ¿no? Lo cierto es que 60 años después de la fusión en escala técnica de Huemul, en Cadarache, a poca distancia de Marsella, en el año 2010, comenzará a funcionar el International Thermonuclear Experimental Reactor, tarea que demandó un cuarto de siglo de investigación, inversión económica
y trabajo de los mayores especialistas del mundo. Eso va a ser el futuro de la humanidad, la fusión, porque no hace falta ni uranio, ni petróleo, ni nada, solamente agua. Teóricamente tendríamos una fuente inagotable de energía, relativamente limpia, relativamente ecológica, digamos. En el 58 vino de Suiza el doctor Gerholm y dio una charla en el centro atómico y como primera cosa dio un homenaje a Richter diciendo que era el primer científico en el mundo que había pensado en hacer eso y que gracias a ello despertó el interés y ahora en varios países están estudiando eso. Es la solución para el futuro, pero realmente para el futuro. Ciertamente ha resultado ser muchísimo más difícil de lo que se pensaba. El Cuarto Reich en Argentina era un sueño inconmensurable en el inconsciente de los militares prusianos argentinos. Cuando el nacionalsocialismo y el fascismo cayeron en Europa, encontraron eco en la supuesta colonia más brillante de España y renacieron en un nuevo sistema político unipersonal como aquellos, el peronismo. En su último discurso al pueblo, Perón perdió los estribos y declamó que cualquier argentino podía matar a cualquiera que intentara alterar el orden. Con las mismas palabras del 45, aquel que en cualquier lugar intente alterar el orden en contra de las autoridades constituidas o en contra de la ley o la Constitución puede ser muerto por cualquier argentino. Y cuando uno de los nuestros caiga, caerán 5 de ellos. Su afirmación hizo pensar a la gente si realmente estaba bajo control, si era algo que un presidente debería hacer, alentar a la gente para que mate a otra gente, si había pasado de la raya, y allí perdió el apoyo de los militares. Hay una conexión directa entre ese comportamiento y lo que pasó con su apoyo militar. 2 semanas después, aun cuando la gente que se levantó era una minoría, los otros pensaban, no vamos a apoyar a esta persona. Pero el Cuarto Reich en Argentina fracasó. Al igual que el Imperio Argentino y la fusión termonuclear controlada, quedó trunco y cayó junto con el peronismo. Bueno, yo creo que Perón, si hubiera llegado a ser un Estado potente, hubiera tratado de competir con Estados Unidos y de haber ganado Latinoamérica. Se puede jugar con la idea de si fue esto o aquello, pero en mi opinión, Perón no era tanto un ideólogo como un inteligente político oportunista. Tal como los experimentos de Richter en la isla Huemul, a los nazis en Argentina por muchos años les sobró apoyo y complicidad del gobierno. Qué locura la nuestra en la Argentina. Era un mundo completamente distinto al que yo encontré en Alemania. Un coronel con mucho orgullo nos habló que siempre el ejército argentino, hasta la Segunda Guerra Mundial, hasta la terminación de la Segunda Guerra Mundial, usó el casco alemán. Y en el Museo Argentino hoy se muestra el casco con la cruz esvástica, con todo orgullo, sin ningún problema, cosa que sería imposible en la Alemania actual. Los tiempos modernos encontraron al país sin un Cuarto Reich instaurado como alguna vez se imaginó, pero muchos de sus oscuros fines e ideales se fueron llevando a cabo, con mayor o menor sutileza. En la década del 90, se cometieron en Buenos Aires los 2 atentados terroristas antisemitas más graves de la historia del Nuevo Mundo. El estallido de una bomba en la Embajada de Israel, que causó 27 muertos en 1992, y el atentado contra la Asociación Mutual Israelita de Buenos Aires en 1994, que mató a 86 personas. Ambos atentados permanecen impunes. Hasta estos tiempos llegó la sombra negra del Cuarto Reich en la Argentina.
Veo que estas terribles cosas tienen sus raíces en la historia del país, en las tradiciones, en las hostilidades, en la incapacidad de construir una sociedad en la cual se toleran las diferencias. Es decir, está mejor ahora que en ese momento, pero estas tienen para mí raíces históricas y hasta cierto punto podría ser que el modelo nazi encajase o haya tenido cierta influencia, pero no hay que mirar siempre afuera para explicar estas trágicas cosas que han tenido lugar en el país.